Listo. Muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si están viendo la presentación y me están escuchando, por favor? Señor, se te escucha bien y se visualiza la presentación. Perfecto. Bueno, el día de hoy, pues, tener un espacio, un encuentro, con el objetivo de que todos, pues, podamos dialogar un poco, que me puedan comentar si tienen inconvenientes o inquietudes sobre el desarrollo de la actividad. La idea de todo es que, pues, puedan tener en claro los entregables, qué es lo que realmente se espera para que puedan obtener pues una nota que realmente esperan y aspiran a llegar a obtener en el momento de la calificación, ¿sí? Dentro de ello voy a dar unas pautas, unas indicaciones muy puntuales, volver a retomar unos aspectos que consideramos en la conferencia anterior y que es bueno pues por lo menos tener en claro las reglas de juego y que ustedes puedan pues desarrollar la actividad como corresponde. Junto a ello, pues sé que dentro del ejercicio me han estado preguntando en algunas instancias, pues no todos tienen los mismos conceptos y fuera de eso los conocimientos para poder desarrollar los diagramas que se les están solicitando. En algunos aspectos he revisado y requieren como mejoras en la parte técnica, en la parte, digamos, estructural y la simbología que cada uno de esos diagramas pues, de esos diagramas compete, ¿sí? Pues porque cada uno se refleja, tiene una simbología que lo representa. Eso es lo que quiero pues dar, a dejar en claro el día de hoy para que puedan establecer el desarrollo de la actividad y que ustedes pues se sientan satisfechos con la entrega. Junto a ello, pues la calificación que pueden llegar a recibir si siguen pues los lineamientos que se les van a comentar y extender el día de hoy. ¿Listo? Hasta ahí vamos, muchachos. Bueno. Eh, pueden estar habilitando también los micrófonos y todo. La idea es que eh, charlemos un rato y que todo el espacio, el encuentro en la CIPA es para esto, digamos, esta formalización de que ustedes puedan también expresar cuáles han sido sus inquietudes dentro del desarrollo de la actividad. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a avanzar. Recuerde que ustedes tienen un equipo de docentes y un líder que es el doctor John Fernando Sánchez. Él es el director del curso en el sentido, pues, que ha también experimentado ustedes dentro del Teams unos horarios que él ha hecho de atención, igual al equipo de docentes que tienen conforme a medida que van desarrollando la actividad. Deben comenzar a revisar quién es el docente que ha generado una retroalimentación o quién es el docente que los debe apoyar, ¿sí? Es para que lo tengan en consideración, pues porque ustedes dentro de los grupos y los grupos asignados a cada uno de esos perfiles o docentes que tienen allí a cargo. Entonces ustedes deben revisar cuál es mi docente y en ese sentido, pues asimismo se genera la solicitud para poder atenderlo. ¿Listos? Bueno, entonces tenemos al ingeniero Helio, de nuevo, Helio Fabio, que él nos está apoyando también la parte de diseño, igual al ingeniero Rafael Andrés Arango, está el ingeniero Andrés Alfonso Cárdenas y está el ingeniero Jairo Antonio Míos, el presente que les está aquí informando y dándoles pues las indicaciones dentro del ejercicio. Importante que ustedes tengan en consideración las fechas de inicio, la fecha que inició pues la actividad, el lunes 17 de febrero, ya si ustedes observan los tiempos son considerables, y el cierre hasta el domingo 16 de marzo. Estamos a 5 de marzo, eso quiere decir que quedan cerca de 11 días, 10 días y medio prácticamente ya pasando el día de hoy, y que pues dentro de eso se espera una buena interacción por parte del equipo que hace parte del equipo que ustedes tienen asignados, ¿sí? Puedan interactuar entre todos y cómo pueden trabajar esas actividades, que es lo que vamos a establecer el día de hoy. Algo que quiero que tengan en consideración es lo siguiente, las rúbricas. Si ustedes no observan y entregan el documento al entorno de evaluación o al espacio que tienen para la entrega del documento final de esta actividad, pues si no revisan las rúbricas, no van a obtener una puntuación como ustedes esperan llegar a tener.
Esto es importante que lo tengan en claro. Si quieren tener una buena puntuación, pues revisen las rúbricas, revisen el documento que cumpla con esas rúbricas antes de subirlo o hacer la entrega. Si están trabajando de forma colaborativa, recuerde que si no revisan las rúbricas y trabajaron de forma grupal, entregan el documento, puede afectar al equipo en una nota que ustedes pueden llegar a considerar y que no la obtuvieron. Y no es porque, digamos, no elaboraron la actividad o no la entregaron, sino que no cumplieron con las rúbricas que se les está exigiendo dentro de la entrega de ese documento final. ¿Cuáles serían esas rúbricas? Se les dice que el primer criterio de evaluación habla sobre el diagrama de clases. Bueno, si ustedes entregan el documento y no tienen el diagrama de clases, pues la puntuación no va a ser 40, sino va a ser 0. 0 porque no tienen el diagrama. Y el diagrama aquí está muy claro dentro del primer criterio de evaluación, el diagrama de clases. Pero para que sea un diagrama de clases, ¿qué características debe tener? Algunos dicen, bueno, es que esta es mi primera vez con la parte del modelado, que nunca he hecho un diagrama de clases. ¿Qué debe tener? Es lo que vamos a trabajar el día de hoy, pero les voy a aclarar que dentro de la rúbrica se les dice, el modelo de clases debe indicar unos atributos, métodos, relaciones entre las clases. ¿Listo? Igual para el diagrama de casos de uso que conforma el segundo criterio de evaluación. Y algunos me han estado presentando unos diagramas y dicen, bueno, pero es que esto no cumple con la simbología y ni mucho menos considerando las rúbricas, pues no pasa porque no tiene la estructura técnica adecuada. ¿Y qué es lo que sucede? Que el diagrama de clases debe tener actores, casos de uso, límite del sistema, si pues el límite del sistema pues se refleja de acuerdo a los casos de uso, si ustedes lo consideran, y la asociación de comunicación es importante que relacionen bien esos casos de uso, que hagan uso de las técnicas que en el caso de uso tiene y que les voy a mostrar más adelante, como el include y el extend. Bueno, porque es que a veces elaboran los casos de uso, que son los óvalos, y empiezan a relacionarlos y empiezan a hacer una cantidad de líneas y líneas y una cantidad de casos de uso, pero no saben que pueden utilizar una forma de extensiones o pueden incluir esos casos de uso para que se vea una forma más técnica y por lo menos puedan reflejarlo mejor como corresponde. El tercer criterio habla de unas tablas descriptivas de los casos de uso. ¿Sí? Si las tablas descriptivas, diga, ¿hay alguien? ¿Tiene habilitado el micrófono? Por favor. Ok, ya le contesto la pregunta a Robinson porque más adelante voy a mostrar el modelo de las tablas descriptivas. ¿Listo? Las tablas descriptivas de los casos de uso, ¿qué es lo que debe tener? Bueno, indica que debe considerar el nombre del caso de uso, los actores que intervienen como mínimo, las precondiciones y poscondiciones, ¿sí? Pero resulta que las tablas descriptivas puedo trabajarlas de cierta forma, sí, pero como mínimo debe tener esos elementos para considerarse ser tablas descriptivas. Aquí estas tablas descriptivas van relacionadas con qué? Con los casos de uso, ¿sí? Van relacionadas con los casos de uso. Entonces, una tabla descriptiva, para que se refleje la información que necesito, pues primero debo hacer el caso de uso. No como en algunas ocasiones llegan y me hacen las tablas descriptivas y desglosan todos los requerimientos en las tablas descriptivas y cuando hacen los casos de uso no tienen nada que ver con las tablas descriptivas. Eso debe estar relacionado, las tablas descriptivas con los casos de uso. El trabajo grupal. Bueno, el trabajo grupal para obtener una puntuación de máxima de los 20 puntos, pues debe existir una interacción y comunicación con los miembros que se reflejan en el foro, ¿sí? Cuando no hay participación y solo está un estudiante dentro del grupo, y me dice, no, es que los demás compañeros no participaron, pues sencillo, elabore el documento individual y entréguelo a la plataforma porque usted debe cumplir con su responsabilidad dentro del curso, que no va a tener los 20 puntos, pero no se le van a bajar tampoco mucho porque se revisa su participación en el foro, que entregó los diagramas, que entregó varias participaciones y dentro de allí se vio reflejada su participación. Entonces, allí no tiene por qué bajarle considerablemente los puntos, sino pues por lo menos 2, 3 puntos de acuerdo a la necesidad. ¿Listo? Que es de acuerdo a la participación que ustedes hayan hecho dentro del foro.
El quinto criterio de evaluación es la presentación del trabajo. Ah, bueno, pero hablamos de una presentación. No es que hice los 3 diagramas en JPG y se subió allá y ya, esperar a que los califiquen. No, ustedes deben entregar un trabajo que sea con una estructura técnica, una estructura que por lo menos se refleje unas condiciones para que sea considerado dentro de la presentación del trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Ah, bueno, miremos las normas de presentación en la guía. Bueno, perfecto. Pues yo ya le voy a generar o voy a informar una estructura que pueden aplicar para la entrega del documento final y se va a ver presentable y que por lo menos adquieran los 20 puntos. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Me confirman? ¿Tienen alguna pregunta? Yo sí, profe, yo tengo una sobre el tema del diagrama de clases, la verdad. Lo que pasa es que nosotros ya diseñamos el diagrama de clases, pero cuando uno los va a conectar y se me conecta, digamos que se me conecta una línea con la otra, ¿eso tiene algo que ver? O si yo los cambio de colores, ¿afectaría algo la trazabilidad de la línea de conectar de una tabla a la otra? No. No, si usted puede colocar colores para identificar la línea, no importa. Hay unas ocasiones de que el diagramas pueden ser extensos y que por mucho que lleguen a, digamos, a correr digamos, los elementos, pues siempre va a haber algún cruce de algunas líneas. Eso no tiene por qué afectar nada porque las líneas tienen unos direccionamientos, ¿sí? Y se ve reflejado que va ligado a un elemento y hacia el otro y entonces no tiene por qué afectar. Ya cuando hay muchas líneas que se vean desorden y todo, pues debe intentar darle una forma un poco como más, digamos, entendible para que se vea reflejado el diagrama. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Algo importante que les quiero considerar. La participación dentro del foro lo deben hacer ustedes eh, reflejando un diagrama, una participación y también deben buscar la forma de retroalimentar a sus compañeros, ¿sí? Ese es el trabajo colaborativo. Recuerden que la participación no espere, no es que yo subí el diagrama y no puedo continuar porque el docente no me lo ha retroalimentado. No porque el docente no es el que generó el foro para él solo retroalimentar. No funciona de esa forma. Ustedes realizan la participación dentro del foro en forma colaborativa, cada uno puede hacer un aporte de un diagrama y luego comienzan a discutir dentro del foro. Mire, el diagrama que usted refleja le falta X elemento que yo lo considere dentro de mi diagrama. Podemos hacer un ajuste y podemos complementar su actividad con la mía y dentro de ello ya se acercan un poco más a la solución del caso. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues consolidar un diagrama, ¿sí? Que refleje por lo menos la participación de los compañeros y que por lo menos ustedes vean que se acerquen más a la solución del caso, ¿sí? Puede ser todos los diagramas que presentan son alternativas correctas de solución al caso. En algunos casos, en algunos ejemplos que presentan dentro del foro, puede que sean mayores los ajustes porque pues aún tienen elementos que no consideró y que están dentro de los requerimientos del caso, pero son ustedes los que deben construir el documento final y para construir deben seleccionar los diagramas que mejor se ajusten o que estén más cercanos a la solución del caso, que sean más completos, que tengan todos los elementos que realmente se espere y que están dentro del caso. Y con esos mismos ustedes van construyendo el documento final, ¿sí? No esperen, es que no, hasta que no recibamos retroalimentación del tutor, no, del docente, no. No porque ustedes son los que deben empezar a elaborar. Lo que la retroalimentación que todos los docentes estamos, digamos, ya identificamos los aspectos que les vamos a informar dentro del foro, son aspectos técnicos. Aspectos técnicos como cuál, pues que ustedes realmente estén aplicando los conceptos de los diagramas, que apliquen la simbología, que las relaciones tengan lógica, que estén bien estructuradas, que por lo menos consideren más del 80-90% de los elementos del caso de la unidad, ¿sí? Porque es una forma de usted poder, digamos, desplegar cada uno de los requerimientos que están dentro del caso y reflejarlos dentro del diagrama. Si ya está cercano, si está cercano al caso,
pues entonces simplemente se les informa que continúe elaborando las demás actividades para que puedan consolidar el documento, porque ya está muy cercano a la solución del caso o porque prácticamente esté mejor de lo previsto, de lo que ustedes han considerado, porque algunos hacen un excelente análisis y tienen un buen dominio en el tema y que ven reflejado todos esos aspectos del caso. Perfecto, ¿listo? ¿Cómo deben entregar el documento final? Aquí les doy pues una idea para que no quede tan vago el documento porque hace parte de las rúbricas. Mire, aquí aparte del último criterio, que son los 20 puntos, habla sobre la presentación del trabajo. Por lo menos la presentación del trabajo que tenga una portada. En esa portada solo deben colocar los estudiantes que tienen participación del foro y que la pueden ver reflejada dentro de los anexos. ¿Qué es importante que sean los anexos? Pues tomen la participación de los compañeros, tomen los pantallazos, pantallazos de su diagrama que colocó en el foro, pantallazo de alguna, con una sola participación es suficiente, tomen el pantallazo y lo pega en anexos. Pues puede colocar participación, por ejemplo, de Jonales o participación de Omaira, que es la que nos habló anteriormente. Entonces, participación y le coloca el pantallazo dentro del foro. ¿Para qué? Para poder justificar que los integrantes que están en la portada son los que contribuyeron al desarrollo del documento final. Sí, como nosotros llevamos el control de las participaciones en los foros y ustedes elaboran un documento con la portada y colocan un compañero que no ha hecho sus aportes, que no aparece y que está allí y que usted lo reflejaron dentro de la portada, ese documento pierde puntos. Pierde puntos porque ustedes están colocando personas que realmente no aportaron. Entonces se penaliza por ese sentido. Espero pues que no sea el caso de ninguno cuando empiecen de aquí en adelante a entregar, pues porque deben ser, diga, ya ustedes están en un proceso de un programa profesional, van a ser profesionales y por lo menos deben tener una ética profesional de que realmente si esa persona no participó, ¿para qué la vamos a colocar dentro del documento? Ustedes deben empezar a formarse y tener esa ética donde deben pues colocar las personas que única y exclusivamente aportar. Introducción, pues por lo menos colóquele un detalle de introducción para que, bueno, estos diagramas, una introducción sobre qué tema pueden hablar, sobre el diagrama de casos de uso, para qué les sirve el diagrama de clases o las tablas descriptivas, ahí les extienden, ustedes pueden evidenciar un tema allí sobre el diagrama de casos de uso que nos aportó para el desarrollo de la actividad porque conocimos cómo referenciar los requerimientos del caso, etcétera, etcétera. Y ustedes colocan allí pues lo que ustedes vean importante de la introducción sobre el desarrollo de la actividad. Está el diagrama de casos de uso, las tablas descriptivas, el diagrama de clases y al final pues ¿qué aprendieron ustedes con el desarrollo de esa actividad? Por ejemplo, unas conclusiones. En conclusión, pues, ¿qué tuvieron en consideración para desarrollar eso? ¿Qué herramientas aplicaron? ¿Qué, digamos, o qué software utilizaron para poder desarrollarlas? ¿Cómo combinaron ustedes todos esos aspectos? Pero la idea es que en conclusión, pues ustedes, de acuerdo a sus diagramas, puedan aportar pues información. Y la bibliografía es importante que en la lectura que elaboren, ya sea el material de la plataforma, o si utilizaron diferentes fuentes, que lo pueden hacer porque pues, pueden extenderse en tanto a videotutoriales, manuales, pueden extenderse a cualquier elemento. Hoy en día en las redes tenemos el acceso a mucha información, pero lo importante es respetar los derechos de autor, colocar dentro de la bibliografía con normas APA, que sé que ustedes conocen las normas APA, y es más, se pueden extender porque en línea ustedes encuentran cómo referenciar norma APA y colocan simplemente la dirección y ahí les bota toda la información y les genera todo en el enlace. Pero lo importante es que el documento de aquí en adelante se acostumbren a que la bibliografía pues tenga una normatividad APA. ¿Listo? Los anexos, como les digo, los pantallazos de las personas que participaron en el foro. ¿Hasta ahí es claro? ¿Sí? ¿Me confirma? ¿Hasta ahí vamos? Sí, tutores, sí, perfecto. Gracias. Ok, listo. Bueno, bueno. Ya aclarando
varios aspectos y que sé que más de uno puede llegar a tener preguntas, por eso pues dentro de la información que les estoy brindando, yo sé que les va a solucionar el 99% de las inquietudes que puede llegar a presentar. Dentro de esos aspectos se han dado cuenta que es un ejercicio de un caso pues que no está referenciado en ningún lado, entonces la elaboración de los diagramas de casos de uso, tablas descriptivas y clases pues se deben basar a sus conocimientos, a lo que usted realmente puede llegar a abstraer de la información del caso, ¿sí? Entonces no tiene por qué dentro de cierta forma utilizar un ejercicio como el plagio porque no lo van a considerar ni mucho menos van a tener inconvenientes porque la idea es que toda la información va a estar, pues por lo menos la bibliografía va a estar con norma APA y la idea dentro del ejercicio es que ustedes aporten o que por lo menos de acuerdo a sus conceptos técnicos actuales puedan construir los diagramas. No necesitan tener un diagrama de un compañero o algo para eh, elaborar el mismo diagrama ustedes y presentarlos porque eso ya pues, se evidenciaría como plagio, eso sí se ve reflejado. Entonces, como estos aspectos, lineamientos generales en la elaboración de esas evidencias que ustedes ven allí, pues son diagramas. Inténtenlo hacer a conciencia de los conocimientos técnicos que ya, aparte del día de hoy que les voy a extender y que ustedes anteriormente en la conferencia, lo que han venido pues leyendo, pues pueden comenzar a diseñar sus propios diagramas. No necesita por qué llegar a tener información de algún compañero y fusilar. Entonces, eso no se va a ver reflejado dentro de este esquema. Entonces, el fraude académico no, espero no exista, ni el plagio demostrado, porque eso no es el objetivo de nosotros como docentes, especialmente ustedes que están formándose como profesionales y que están adquiriendo una ética profesional. Ahora bien, dentro del tema me gustaría que cada uno dentro del chat o si pueden habilitar el micrófono, me informe para ustedes, ¿han tenido experiencia con el lenguaje de modelado UML o con todo lo que corresponde a UML? ¿Cuál es el concepto? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el concepto que usted tiene sobre UML? ¿Para qué sirve el UML? ¿Quién quiere generar su aporte? Profe, ¿Sí? bueno, yo tengo un conocimiento gracias al curso de programación, donde el diagrama, la creación del diagrama UML es el primer paso que se realiza como para el desarrollo del sistema, como para tener como una idea de más o menos cómo se va a desarrollar el sistema. Y pues la definición de UML es que es un lenguaje unificado de modelado Eso, que nos permite, perfecto. pues, como lo había dicho antes, pues, visualizar el sistema de una forma más sencilla. Ajá. Ok, perfecto. Eso es un concepto que podemos, digamos, empezar a extender un poco más el día de hoy. Pues la idea, y como dice Elkin, que UML en los casos de comportamiento, programas de requerimiento, bueno, esos son conceptos que ustedes van adquiriendo, pero entonces vamos a aterrizarlos un poco. Recuerdan que dentro de la ingeniería de sistemas, lo que ustedes están aplicando, pues van a estar viendo y que pueden llegar a tener diferentes perfiles ocupacionales, como pueden ser analistas, diseñadores, programadores, lo que es esta parte de que los que ejecutan las pruebas, lo que hacen la instalación de los software, ¿cierto? Entonces, existen diferentes perfiles y en el campo, pues ustedes a futuro pueden llegar a enfocarse en uno de ellos. Pero si estamos en un proyecto de software, ¿cómo podemos sincronizar que todos trabajen de la misma forma? Entonces, eso es lo que llamamos en diferentes áreas que también lo aplican, no solo para nuestro perfil, sino en diferentes perfiles, pero debemos tener nuestro propio lenguaje. Y el lenguaje, pues, se enfoca en que si elaboramos de una forma más práctica unos diagramas, todo el mundo lo puede comprender.
si fueran de forma textual, como se pasó los requerimientos dentro del caso, y que ustedes están haciendo un proyecto para otro país, entonces, ¿qué sucede? Le dieron los requerimientos, así sea por allá en chino, en mandarín, o le dieron por allá en, bueno, en inglés, como se los pasamos en este sentido, y que algunos estaban diciendo, pero es que está en inglés, ¿y qué sucede? En la ingeniería, lo que van a ser ingeniero, y el tema ingeniero viene de la palabra de ingenio. Y el ingenio es qué recursivo es usted, si le pasaron unos requerimientos en inglés, qué recursivo es usted, que así no tenga el nivel de inglés tan desarrollado, pero qué puede hacer para poder obtener allí una información y seguir trabajando. Entonces, la recursividad hace parte de todo este proceso. ¿Está en inglés? Busquemos la forma. Existen traductores. Ah, bueno, que tengo una familiar que es inglés, pues que me comente de qué trata esto. Voy a intentar traducirlo yo mismo para poder crecer en la parte de este idioma. Pero entonces, en la parte del modelado, en conclusión, es que nosotros nos enfocamos dentro de la ingeniería de software siendo una herramienta, porque UML para nosotros es una herramienta, una herramienta que podemos expresarnos, ¿cierto? Que pues, nos permite estandarizar y comprender todos esos elementos y componentes y procesos del sistema que podemos reflejar en esos diagramas. ¿Listo? Entonces ya conocemos que el lenguaje modelado unificado, modelado UML, no es un lenguaje, un diagrama, es una forma, digamos, es una estructura en la cual podemos expresar toda la información textual por medio de unos diagramas. ¿A quién le va a servir esos diagramas? A todo el equipo que conforma el equipo de desarrollo, que puede llegar a obtener la información de un diseñador que hizo todos los diagramas y que ahí ya me puedo sentar a programar porque ya tengo una estructura un poco más amplia y por lo menos exacta de lo que tengo que hacer. ¿Listo? Cuidado con los micrófonos, que a algunos se les queda habilitado. Bueno, ya conociendo estos aspectos, vamos a enfocarnos entonces, es un lenguaje de modelado visual, ¿cierto? Es visual, que trabajamos los diagramas, es estándar y ampliamente utilizado en el desarrollo de software de sistemas complejos. Perfecto, oiga, ya tenemos un concepto un poco más amplio. Su propósito principal, ¿cuál es? Es proporcionar la forma de visualizar, especificar, construir y documentar los artefactos del sistema. Ojo, hablo de artefactos, facilitando la comprensión y comunicación entre los involucrados en el proceso de desarrollo. ¿Alguien tiene habilitado el micrófono? Venga, a ver si lo podemos. ¿Quién tiene habilitado el micrófono, por favor? Tenga cuidado con el micrófono, ¿listo? Ok, gracias. Vamos entonces a continuar. Combina varias notaciones orientadas a objetos, como el diseño orientado a objetos, la técnica de modelado de objetos y la ingeniería de software, que está orientada también a objetos, facilitando la planificación, implementación y mantenimiento de un software. Mire cómo ampliamos mejor el concepto, donde decimos que nos puede facilitar la planificación, la implementación y el mantenimiento del software. ¿Listo? Pregunta del millón. Si ya conozco que tengo el lenguaje modelado unificado y modelado, ¿cuáles son esos diagramas que puedo utilizar? ¿Cuáles conocen ustedes que se pueden trabajar en el lenguaje unificado de modelado? Colóquemelos dentro del chat. Diga. ¿Listos? Ok, Demis coloca el diagrama de clases. C# ya es una herramienta que se maneja, pero no es, digamos, los diagramas que podemos aplicar. C# no podemos diagramar, ¿cierto? No vamos a diagramar a C# porque C# es una herramienta, pues nos permite ya emplear el desarrollo de esos diagramas. Diagramas de casos de uso, está el diagrama de clases, ¿cuál otros conocen? El diagrama, bueno, el de bases de datos, perfecto, John. El de entidad-relación, el de actividades, ¿solo esos conocen? El modelo de entidad-relación. Entonces, bueno, ya con lo que han venido, digamos, ustedes han venido compartiendo dentro del chat, todos esos diagramas hacen parte de ese ejercicio. ¿Listo?
Bueno, vamos a mirarlos en este punto para que ustedes, ¿cuáles son los diagramas que pueden presentarse con UML? Miren la cantidad de diagramas que podemos llegar a hacer. ¿Cuál de esos por lo menos han venido apropiando? ¿Cuál de esos no han utilizado? Y quiero invitarlos que vean, para ampliar más la extensión de lo que es UML, mire la cantidad de diagramas. Tenemos dos, digamos, pilares que se reflejan dentro del lenguaje unificado de modelado, que son los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento. Genial, ¿cierto? Entonces, dentro de los diagramas estructurales y los diagramas de comportamiento, tenemos, bueno, diagramas estructurales, diagrama de clases, ya lo conocen, ¿cierto? Diagrama de clases. El diagrama de objetos es algo similar al diagrama de clases. Está el diagrama de componentes, el diagrama de despliegue, el diagrama de paquetes, el diagrama de estructura compuesta, diagrama de perfiles. No todos los vamos a ver dentro del curso, pero quiero informarles que todos esos están allí para empezar a trabajarlos. Todos tienen un objetivo, todos tienen una funcionalidad dentro de todo el proceso para poder comunicarnos en los proyectos. Está el diagrama de casos de uso en los diagramas de comportamiento, está el diagrama de secuencias, diagrama de colaboración o de comunicación, puede llegar a tener esa connotación, el diagrama de actividades, de estados, de tiempos y de interacción. Entonces, mire la cantidad de diagramas que podemos reflejar dentro de ellos. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Hasta ahí vamos? ¿Tiene alguien habilitado el micrófono? Si va a hacer el aporte. ¿No? Ok. Ahora tiene habilitado el micrófono. Queremos saber quién es por aquí. Bueno, listo. Profesor, yo tengo una pregunta, profe. Diga. Es que no entiendo muy bien y estaba hablando con mis compañeros. Ellos tampoco logran entenderme. Resulta y pasa que yo leyendo el ejercicio, ahí hay dos sistemas. Hay un sistema existente y hay un sistema al cual se quiere llegar porque el existente tiene algunas falencias. Ese tema, los diagramas de clase, casos de uso, ¿es en base al que se quiere llegar? Debe combinar, claro, porque el que se debe llegar debe tener también la funcionalidad del anterior. ¿Sí? Entonces en el anterior le dice, no, es que el anterior en este funciona ciertas características y ahí les pone, tenemos este punto, este punto, este punto. Y el nuevo pues va a ser estas cosas nuevas, pero también debe reflejar las anteriores para que sea más completo. ¿Listo? Ok, gracias. Bueno, las herramientas, ahora vamos a mirar lo siguiente, las herramientas que pueden aplicar para el desarrollo de estos diagramas. Y hoy vamos a ver dos rápidamente y vamos a hacer un ejercicio en una sola para que ustedes vean que esas herramientas manejan su estructura técnica para cada uno de esos diagramas. Ahora bien, ¿qué herramientas de las que les voy a mostrar aquí no están y que ustedes estén utilizando? Pueden colocarlas dentro del chat para poder ampliar un poco las herramientas que tenemos, aparte de las que están aquí en el listado, y que ustedes pues vienen trabajando con esos diagramas que también pues les han aportado y les han servido para poder desarrollar el ejercicio. Entonces, esta Interpraise, ¿quién ha utilizado esa? ¿Nadie? ¿Qué otro diagrama, por ejemplo, que no esté ahí? Bueno, bueno, Afranio Lozano nos dice que DIA también es una herramienta, está Draw también. Ok, ¿cuáles son las herramientas que ustedes están utilizando? Colóquelas allí dentro del chat. Visual Paradigm, está Lucidchart, correcto. IBM Rational Rows, que es una herramienta bastante completa, pero entonces esa es de pago, ¿sí? Esa es de pago. Attach UML, está Start UML. Alguien tiene el micrófono, tengan cuidado con el micrófono, por favor. ¿Listo? Haider, creo que tiene quitado el micrófono. ¿Tiene habilitado el micrófono? Lo que es Haider, venga a ver. Silenciamos entonces. Ok. Entonces tenemos esta parte de Star UML. ¿Qué otras herramientas tenemos? DIA,
Los que no conocen, Papyrus también es una herramienta, es un plugin de modelado UML que sirve para Eclipse. Los que tienen Eclipse y han utilizado esa herramienta, instalan ese plugin y les sirve para también modelar. Argo UML, está el Violet UML Editor, que está el Plan UML y el YUML, o lo que conocen como IUML, que también pues es similar a las anteriores y que tienen pues unas características también agradables para poderlo hacer. Apollón, Jonathan, esa apollón también es considerable. Ricardo dice que PowerPoint. Bueno, pues PowerPoint, y a ese tema quería llegar. PowerPoint no está especializado en utilizar este tipo de simbología. Ellos tienen los diagramas y todo, pero entonces no está especializado, ¿sí? No está especializado, que lo puede llegar a lograr. Usted puede lograr pegar los iconos y las imágenes y todo, digamos, las imágenes o los símbolos para intentar generar los diagramas. Es bastante complejo porque no es una herramienta que esté especializado en eso. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar ahora bien, vamos a ir llegando al tema, a ver si alcanzamos a hacer el ejercicio, si lo alcanzamos a hacer. El caso de uso. El caso de uso tiene una simbología. Empecemos a mirar qué simbología debe considerarse. En el caso de uso tenemos lo que es el actor, el nickname o lo que es el actor, en forma pues de un dibujito de una persona, que es el que se representa a los usuarios. En algunas ocasiones también puede presentar el mismo sistema, ¿cierto? Pero el sistema se refleja con alguna actividad que debe de hacer directamente allí dentro del ejercicio. Entonces, ojo, cada uno tiene unas características. Tenemos el actor, tenemos el límite o los límites del sistema y el óvalo, que es el que representa los casos de uso. Entonces yo digo, la tabla descriptiva debe hacerse según los casos de uso. Estamos hablando de cada óvalo, del símbolo que representa a ese caso de uso. Las relaciones que podemos llegar a tener. Algunos pues reflejan simplemente la comunicación, que son líneas y conectan, pero no extienden a una información importante que pueden tener un include. El include, aquí les estoy mostrando, porque la idea no es extendernos tanto en lectura, pero el include dentro de eso es un comportamiento de un caso hacia el otro, ¿cierto? Entonces está lo que es el extend, y el extend pues también hace como unas excepciones dentro del manejo de lo que hace ese caso de uso. Está también lo que se generaliza, que es también una opción, una flecha que apunta hacia la parte general y que pues refleja también una funcionalidad dentro del caso. Ejemplos, bueno, ya tenemos la forma técnica, conocemos que lo más utilizado es la línea para comunicar los casos de uso y o los actores. Tenemos lo que es el include para relacionar casos de uso, el extend cuando llegue a necesitar también, y que pues todas pues pueden ser funcionales. Miremoslo entonces, los más utilizados pues es el include y el extend. Cuando necesito incluir una acción dentro del mismo ese caso de uso, o puedo extender la funcionalidad de ese caso de uso para más opciones que pueda llegar. ¿Listo? Bueno, los casos de uso. Entonces, los diagramas, y aquí les reflejo algo de los diagramas para conservar esa estructura técnica. Entonces, tenemos el actor, los casos de uso, y los casos de uso, si ustedes están observando, son textos cortos que pueden empezar por verbo para poder reflejar una acción dentro del sistema que hace ese actor dentro del sistema. Entonces, empezarlas por verbos y palabras cortas. No necesitan un texto, digamos, de 5, 6 renglones porque realmente en un caso de uso no lleva tanta información. Es algo muy puntual a lo que se vaya. El usuario debe hacer una consulta y dentro de esa consulta puede incluir pues, el inicio de sesión. Ojo, aquí puedo incluir la acción del inicio de sesión cuando voy a hacer una consulta. Existen muchas formas que se pueden ver reflejados esos casos de uso de acuerdo al tema o los requerimientos que estaban ustedes pues relacionando. Según el caso de la unidad puede tomar una forma totalmente distinta según el análisis que le empiecen a dar. Entonces, otro ejemplo de los casos de uso reflejan ya el límite o del sistema, el límite del sistema, lo que hace cada actor con el sistema
y allí pues empieza a relacionar los casos de uso. ¿Listo? Ya conociendo entonces estos modelos, vamos a mirar, tengo mis casos de uso. ¿Cuántos casos de uso tengo de forma general? Tenemos 1 que es pedir comida, 2 servir comida, 3 comer la comida, pagar la comida, sería estos 4. Tengo este pedir vino, hace parte de este, ya no sería, digamos, un caso de uso general, sino ya uno, un hijo que llamamos del caso general. Estamos cocinar la comida, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, este hace parte de este, entonces tenemos prácticamente 5 casos de uso general, ¿cierto? Las tablas descriptivas. Las tablas descriptivas les muestro el modelo para que lo empiecen a trabajar. Pero recuerde que dentro del ejercicio existen unas rúbricas que como mínimo deben tener unas condiciones, ¿cierto? Que unos elementos que le leí anteriormente, que eran los nombres de los actores, las precondiciones, las poscondiciones y el flujo, pues el flujo básico es importante para identificar cómo es que va a funcionar ese caso de uso. Entonces, este es un modelo de la tabla descriptiva que se lo estoy ampliando, que ustedes pueden llegar a considerar para desarrollar el ejercicio. ¿Listo? Entonces pueden utilizar este modelo donde ustedes pueden reflejar. Otro modelo de las tablas descriptivas puede ser este ejemplo que les estoy mostrando. Están los actores, el nombre del caso de uso, la fecha, la descripción, está, digamos, las precondiciones, el flujo normal de lo que hace el acceso al sistema. ¿Cuál sería el flujo normal? Ah, bueno, que el usuario accede al sistema por medio de una URL. El sistema solicita credenciales, el usuario ingresa proporcionando a un usuario una password, el sistema valida las credenciales. Esto no quiere decir que el acceso al sistema sea lo único, no. Esto es un ejemplo que les doy a un sistema totalmente distinto al que ustedes tienen que hacer. Entonces, esta parte tiene flujo normal, flujo alternativo 1, flujo alternativo 2, excepciones y poscondiciones. Está más completo, también puede ser una estructura que pueden llegar a aplicar. En caso de que la requieran, pues aquí está el modelo que pueden trabajar. Esta tabla descriptiva se hace ¿cuántas veces? Yo les había indicado que esto se hace por los casos de uso general. Habíamos encontrado 1, 2, 3, 4 y 5. Ya los demás hacen extensiones o incluyen dentro del proceso. Entonces son 5 casos de uso generales que ustedes deben hacer 5 tablitas de esta para cada uno de ellos. ¿Listos? ¿Hasta ahí es claro? Es una tabla descriptiva no por actor, sino por caso de uso. ¿Listo? Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Eso quiere decir que los casos de usos que se extiendan o se incluyen son casos de uso secundarios? O sea, no son casos de uso los principales. Son secundarios, sí, pero hacen parte del sistema, ¿sí? Pero entonces, para no extender las tablas descriptivas, porque tendrían que hacer a todos, le estamos diciendo mínimo las hacen para los casos de uso principales. La idea es que lo hagan para todos, pero si tienen ya Ok. muchos casos Sí. de uso, ya es demasiado, digamos, extensión del trabajo, y la idea es que los trabajen para los casos de uso principales. ¿Listo? Ok. Listo, Profe, listo, gracias. Diga. profe, tengo una preguntita. Igualmente que el compañero, tengo la duda, cuando escojo el caso de uso y tiene otro, por ejemplo, de inicio, inicio de sesión, ingreso de contraseña, o ¿cómo es? Inicio de sesión, yo lo tengo, eh, tengo, y por ejemplo, que el inicio de sesión y al ladito tiene unas encuestas. Entonces yo puedo usar como flujo alternativo que se entre a esas encuestas. Correcto, lo puede hacer. Ok, listo, gracias. Ahora en segunda parte, un diagrama de clases. Un diagrama de clases también maneja una simbología que lo representa. Y esa simbología es un esquema parecido a esta imagen, que son rectángulos y tiene unas relaciones entre ellas. No confundan el diagrama de clases con el diagrama entidad-relación o el diagrama o el modelo relacional. El modelo relacional es algo similar a este,
pero sirve para reflejar de una vez el proceso a la base de datos, ¿sí? El diagrama de clases es un modelo para poder reflejar ya la estructura de programación de cómo va a quedar pues estimado dentro ya de la codificación. Entonces, es muy diferente el diagrama de clases al modelo entidad-relación o al modelo relacional. ¿Listo? ¿Qué debe tener el diagrama de clases? En las clases se identifica porque se pueden diferenciar dentro de la programación para poder crear varios objetos y esos objetos tienen unos atributos y unos métodos, ¿sí? Para aquellos que ya están viendo la parte de la programación, se han dado cuenta que la creación de las clases pues también pueden tener o se pueden reflejar por medio del modelado o del diagramas que que les mostré anteriormente. Están los atributos, que son las características de las clases, y los métodos son las operaciones. Operaciones, ojo, operaciones, no son características ni atributos, son operaciones que puede realizar esa clase. Ojo, que puede realizar la clase, porque en algunos modelos que me han estado enviando, que les he hecho las retroalimentaciones, que me están colocando los métodos y reflejan acciones de otra clase, ¿sí? De otra clase. Cada clase, la idea es que conformen sus métodos y las operaciones que se ven, pero de esa clase. ¿Listo? En la simbología, algunas se van a trabajar, pero ya en programación, en algunos elementos, ya aquí como son los diagramas, vamos a utilizar, bueno, para qué sirve herencia, composición, agregación, dependencia y asociación. ¿Cuál es la común? Por lo general, que en el diagrama no es extendernos hasta allá, pero por lo menos en su primera experiencia, que por lo menos trabaje la asociación o relacione las clases para poderlas identificar. Ya los que tienen más experiencia se han dado cuenta que puede tener en algunas circunstancias herencia, que herencia puede reflejar una clase padre y una clase hija. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo soy un usuario, puedo tener una relación como mi perfil administrador, ¿cierto? Entonces ya puedo reflejar que esa parte de mi perfil de la clase administrador, pues me traiga todos los datos de usuario, porque ese usuario puedo ser como un usuario final, o puedo ser como un usuario coordinador, o puedo tener otro tipo de características, pero los elementos importantes que voy a capturar en esa clase, pues me va a permitir crear las otras. Tenemos nombre de la clase, atributos, operaciones, que es como debe reflejarse la clase. Y lo que son las operaciones puede verse en forma pública, privada, protegida, derivada y lo que más puedan ver. Esto se maneja ya en la parte de programación. Esto no se refleja en la parte del modelado. Y la multiplicidad, pues sí lo debe reflejar, que es de 1, no más de 1, de 0 a 1, de 0 a muchos, de 1 a muchos y pues de muchos a muchos, ¿sí? Entonces esto es la multiplicidad donde ustedes deben empezar a reflejar esas relaciones por medio de unas líneas que no se deberían llamar, digamos, algunos llaman flechas, no son flechas, son flujos de información que relacionan objetos. Entonces, el diagrama de clases, en las interacciones, podemos ver agregaciones, dependencias, composiciones, generalización y asociación entre ellas. Bueno, vamos a avanzar para poder alcanzar a hacer un diagrama. Voy a mostrarles el modelo del diagrama de clases. Entonces tenemos el nombre de la clase, lo que corresponde a los atributos y los métodos de esa clase. Ya si esa clase va a tener algún método de otra, pues por lo menos lo refleja, pero mínimo debe tener los métodos de lo que se puede hacer con esa clase, porque esa clase no existe porque sí. Entonces deben ustedes encontrar la forma de que esa clase también tenga métodos. ¿Listo? El desarrollo, el ejemplo de una clase, para poderla comprender clases y objetos. Tengo una clase, por ejemplo, nombre gato, puedo tener una estructura nombre, edad, tamaño, peso. ¿Y qué puede hacer ese gato? Puedo colocar otra parte de unos métodos como correr, comer, etcétera, y puedo tener otros métodos adicionales que hace ese gato. Pero resulta que yo les hablaba sobre lo que es esa clase padre, esa clase hija, que puedo tener. Por ejemplo, las aves puede reflejar en diferentes objetos como gallina, cóndor, pato y cisne, ¿cierto? Y muchos más. Eso es lo que quiero, pues, reflejar la relación entre la clase y los objetos que se pueden crear. Ejemplo de los diagramas de clases. Entonces, mire este ejemplo. Tengo lo que es la agencia, la atención al cliente, el cliente, reservación y pago. Observen dentro de esa parte, cada digamos, clase tiene su nombre de la clase,
atributos y métodos, ¿sí? Eso es lo que ustedes deben reflejar y ya pues en forma de análisis deben, bueno, ¿cuál es la relación entre un cliente y una reservación? Un cliente hace solo una reservación o puede hacer muchas, o una reservación hace parte de cómo lo pueden reflejar dentro del cliente. Entonces, estos elementos que se colocan aquí es lo que ustedes van a empezar a analizar. Eso es una parte de la investigación, pues comenzar cómo hago la relación que realmente se vea y que pues que sea funcional. Ya viendo esta parte, otro ejemplo, como clientes y cuenta, por ejemplo, un cliente puede tener, no puede tener cuenta o puede tener muchas cuentas, entonces las relaciones que ustedes deben reflejar, ¿sí? Las relaciones que deben reflejar entre las clases. Bueno, pasemos ya a ver ejemplos para que digan, bueno, ya tengo una referencia de cómo debe quedar mi diagrama de tanto de casos de uso, que tengo los actores, los casos de uso y las relaciones. Algunos de ustedes me preguntaban, bueno, ¿lo puedo hacer con color? Lo pueden hacer. Si lo hacen con colores, pues se ve pues más claro la relación entre los actores y los casos de uso. También lo que es el diagrama de clases, todo lo que pueden reflejar del componente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Tomar el caso de la unidad y empezar a buscar las características que tiene el sistema, tanto anterior como el nuevo, porque el anterior, no, yo no puedo hacer un sistema nuevo si no reflejo también actividades del anterior. Es como hacer un sistema, por ejemplo, una biblioteca. La biblioteca usted tiene que hacer. Una biblioteca, por ejemplo, en el lugar donde están. Tienen un sistema, bueno, muy obsoleto, todo, pero guarda información y está allí. Si yo hago un nuevo sistema y no tengo en consideración parte de las características y funcionalidades del anterior, pues ese el otro sistema va a ser totalmente distinto y va a funcionar diferente y no va a, digamos, acomodarse y ajustarse también parte de las necesidades que ya estaban solucionadas con el anterior. Entonces, tener muy, digamos, en claro eso para que no vayan a dejar salir o pasar por alto los elementos del diagrama del sistema anterior del caso de la unidad. Otro ejemplo, el diagrama de clases. Mire, tenemos noticias de esta parte. Este es un ejemplo de un ejercicio, digamos, de un hospital, ¿sí? Pacientes, personas, hospital, médico, enfermedades. Bueno, ahí se reflejan muchas cosas. Y las relaciones que pueden ir entre ellos. Eso ya es el análisis que ustedes deben darle al sistema. Vamos a hacer un ejemplo con esta que quiero reflejar acá. Este ejemplo, por ejemplo, hagamos así rápidamente un ejercicio para realizar una compra en línea. Aquí no les traje todo el texto reflejado, sino de una vez los requerimientos que vamos a trabajar. Si, esto puede, digamos, extenderse a un texto. Así puede ser en inglés, puede ser en comentado, que existen 3 actores, que un actor registrado o no registrado y otro administrador del sistema, que en este ejercicio el usuario registrado debe iniciar sesión, debe explorar catálogos, seleccionar productos, agregar productos, proceder al pago, realizar el pago y recibir la confirmación de compra. Ah, pero dice que el usuario no registrado debe explorar el catálogo, seleccionar el producto, redigir la página, iniciar, y tiene unos elementos y requerimientos que se pueden extraer de un texto, una información o de un cliente que ustedes elaboren para levantamiento de información dentro de la parte de los requerimientos o levantamiento de la información en la ingeniería de requerimientos, donde viene la licitación, donde ustedes hicieron entrevistas, donde levantan y le enviaron un poco de información. Entonces tienen esto ya más reflejado y levantaron esta parte de los requerimientos. Ahora bien, ¿cómo puedo sacar esto un caso de uso? Entonces, existen diferentes herramientas. Yo les comentaba, está esta que se llama YStar UML o está el propio Star UML, pero yo les comentaba, si vamos a utilizar una herramienta más técnica, lo podemos hacer. Esta se puede descargar de internet, lo pueden trabajar, se llama YStar UML. Veamos aquí si está la cerca, sí, está esta herramienta para poder reflejar un poco más técnico los elementos. ¿Cómo funciona? En el momento de instalarse en el equipo y habilitar el software, en el panel izquierdo puede manejar unas anotaciones, unas clases y unas referencias para empezar a hacer los diagramas, ¿sí? Pero yo puedo crear directamente los diagramas en el panel derecho, donde dice, por ejemplo, el caso de uso, la vista de caso de uso, puedo, digamos, desglosar el caso de uso, puedo dar clic derecho, agregar diagramas, mire, agregar modelos,
Mire todo lo que puedo agregar de forma particular, como las clases, las interfaces, ¿sí? O puedo directamente agregar un diagrama. Voy a elaborar un diagrama y en este caso puedo ser, por ejemplo, el de actividades, el de estructura, el de componentes, el de colaboración, de secuencias, el diagrama de clases y hasta el diagrama de casos de uso. Mire, viene bastante completo y que puedo también trabajar con herramientas para generar códigos de C++, para generar el código, alguno me estaba colocando el C#. Vean, aquí trabaja toda esta parte, ¿sí? Para Java, generar código. Bueno, aquí está para trabajar todos estos elementos. Entonces vamos a agregar un diagrama, por ejemplo, un diagrama de casos de uso. Voy a reflejar una parte de las funcionalidades, que está bastante extenso. Y la idea es por lo menos es comenzar a identificar cómo funciona este software. Sencillo. Esto prácticamente tiene la misma lógica con los demás programas que ustedes han colocado dentro del chat, los que les mostré, y maneja prácticamente los mismos elementos. Mire, tengo un actor que simplemente lo coloco aquí para poder reflejar. Entonces simplemente coloqué el dibujito que puedo tener reflejado aquí dentro de la parte. ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Avanzamos? Ok. Entonces vamos a empezar a avanzar. Dentro del ejercicio avanza. que les venía indicando, tenía aquí, está el explorador. Acá. Requerimientos. Usuarios. Elaboremos primero el usuario. Usuario registrado, usuario no registrado y administrador de sistema. Entonces vamos a reflejarlo aquí en el Y-Star y le colocamos aquí con el nombre, por ejemplo, un usuario no registrado. ¿Qué sucede cuando tengo un usuario no registrado? Ah, bueno, aquí tengo mi usuario no registrado. Puedo tener otro actor que se diga que está nombrado como el usuario registrado, coloquémosle como usuario. Y tengo también ¿cuál? El administrador del sistema. Coloquemos aquí por aquí administrador del sistema. Si están viendo digamos, la interfaz de la plataforma de Y-Star UML, ¿me confirma? Sí, perfectamente, Sí, tutor. señor. Ok. Entonces, de acuerdo a la información que ustedes estaban leyendo en el caso, encontramos, y según este ejercicio nos dice aquí, el usuario registrado, como el usuario no registrado, si miramos, existen unos elementos prácticamente iguales. Mire, ellos pueden hacer prácticamente algo como lo mismo. Mire, selecciona el producto, que este también puede seleccionar el producto. Este puede agregar carritos al compra, este puede agregar carritos de las compras, este puede realizar pago, este también puede realizar un pago, pero resulta que el usuario no registrado, cuando va a realizar el pago, ¿a qué lo debe enviar? Pues a registrarse, ¿cierto? Dentro de esta parte, recibir aquí recibir una confirmación de la compra este también. Entonces, ¿qué sucede? Que prácticamente la funcionalidad, lo único que cambia es que el usuario pues registrado debe iniciar sesión en el sistema. Entonces, ¿qué sucede? Si miramos en el análisis que podemos reflejar, podemos decir que podemos levantar un caso de uso donde diga que debe iniciar sesión, ¿cierto? Que el sistema como mínimo debe iniciar sesión. ¿Quién debe iniciar sesión? ¿Un usuario ya registrado? No. El que debe iniciar sesión es aquel usuario que no esté registrado en el sistema. Entonces, aquí vamos a vamos a asociar con una línea al inicio de sesión que el usuario no registrado pues debe iniciar sesión, ¿sí? Pero para iniciar sesión, para poder iniciar sesión, ¿qué es lo mínimo que debe tener? Pues que debe estar registrado en el sistema. Entonces puedo sacar un caso de uso y puedo, digamos, extender la funcionalidad del inicio de sesión. Voy a hacer un extend, sí, aquí un extend. Voy a extender la funcionalidad de este extend y le voy a decir que este caso de uso primero debe tener un registro. ¿Listo? Hagámoslo así. Entonces, mire lo fácil, ya cuando voy moviendo, ¿por qué digo que utilicen estas herramientas? Es sencillo porque como estas herramientas le permite que en el momento que ustedes van moviendo los elementos, pues no se le van a, digamos, la línea. Si lo hacen por PowerPoint, tendrían que unirlas, agruparlas,
para poder pues moverlas, ¿cierto? Pero entonces eso no es una herramienta ideal ni óptima para trabajar este tipo de elementos. Resulta que tanto el usuario no registrado como el usuario registrado tienen una funcionalidad. O sea, entre estos existe una asociación, ¿sí? Podemos asociar estos dos casos de uso y aquí ya pues lo que haga tanto el usuario registrado como el usuario no registrado se ve reflejado dentro del caso. ¿Como cuál? Explora catálogos de productos. Entonces, mira, aquí podemos decir, vamos a copiar este y le vamos a decir, esto va a ser un caso de uso y este caso de uso va a ser que va a permitir explorar catálogos de productos. ¿Listo? Vamos a hacerlo así rápidamente. Ahora aquí esta parte dice que puedes seleccionar un producto. Ah, bueno, este también puede, aquí dentro del ejercicio puede crear otro caso de uso y este va a seleccionar un producto. ¿Sí? Otra parte, agrega el producto al carrito de compras. Ah, bueno, entonces agreguemos otro caso de uso que hemos identificado un requerimiento y ese pues puede agregar. La idea es que no sean tan extensos, largos. Esto los podemos convertir más pequeños en texto. Me permite agregar acá. Que tengo esta parte. Bueno, agregar producto. Listo, agregar producto, carrito. Aquí puedo, digamos, resumir. Ya sé que es el carrito de compras. Entonces, bueno, que sea el carrito de compras, puedo decirle agregar producto el carro. ¿Listo? Carrito. ¿Qué otra funcionalidad tenemos por acá? Procede a realizar el pago. Ah, bueno, que este puede realizar un pago. Veámoslo aquí. Este puede proceder a realizar un pago. Entonces, tenemos aquí otro caso de uso. Veámoslo aquí así. ¿Qué más puede llegar a tener? Que realiza pago y luego recibe confirmación de compra. ¿Listo? Miremoslo acá. Entonces este puede recibir pago. Y también, aparte de eso, dice que recibe la confirmación de la compra. Puede recibir confirmación de compra. Listo. Vémoslo por acá. Podemos moverlos, podemos interactuar con ellos. Podemos, digamos, mejorar una forma de verlos aquí. Vémoslo aquí así. Que el usuario registrado sé que puede hacer eso, perfecto. Entonces vamos a asociar que el usuario puede explorar el catálogo en el sistema, que el usuario puede dentro del sistema seleccionar los productos, que el usuario puede agregar productos, que el usuario puede proceder los pagos, que el usuario puede recibir la información compra, que el usuario puede asociarlo a esta parte. ¿Listo? Que podemos agregar más funcionalidades, por ejemplo, proceder el pago, que cómo podemos hacer en la parte del, digamos, del proceso de pago, ¿sí? Que el proceso de pago puede, digamos, tener más detalles o información, lo podemos hacer. Que el detalle del pedido, que recibir una compra, ¿sí? Aparte de recibir la compra, podemos actualizar o incluir que se actualice el sistema allí, ¿sí? Entonces podemos hacer un extend o un include de acuerdo a la información. Vamos a extender más. Ahora para el administrador, así rápidamente, que el administrador puede acceder al panel de administración. Ah, bueno, esto lo tengo que reflejar en el sistema, necesito reflejarlo porque necesito que el administrador, de cierta forma, el administrador pueda acceder al panel de administración. Si no, no puede hacer nada. Colocar aquí unas 3 funcionalidades. Acá. Listo. Que el administrador, espera que se me fue el clic. Aquí las tengo. El administrador tiene otras opciones más como cuál. Está por aquí que el administrador gestiona productos, gestiona usuarios y gestiona pedidos. ¿Listo? Entonces gestiona productos, aquí. Gestiona productos, gestiona usuarios, y gestiona pedidos, ¿cierto? Aquí gestiona pedidos.
¿Hasta ahí es claro, muchachos? ¿Hasta ahí vamos? Por favor, me confirman. Pueden habilitar el micrófono. ¿Es un poco más claro? Profe, Diga. profe, tengo la duda ahí en cuanto al usuario no registrado, primero no debe registrarse antes de iniciar sesión. Sí, mira. Ah, bueno, pues por eso va la extensión. O sea, él va a iniciar sesión, pero el sistema no le va a dejar porque primero le va a decir debe registrarse. Por eso extiendo esa funcionalidad. Entonces, debe registrarse y ahí sí puede iniciar sesión. Por eso aquí dice, está esta parte del este. Puedo relacionarla con esto. ¿Sí? O sea, él va a iniciar sesión. No le puede iniciar sesión el sistema. ¿Por qué? Porque tiene una extensión. Para iniciar sesión, puede extender la funcionalidad al registro. Entonces aquí le llena el formulario, se registra y todo, y ya puede volver a iniciar sesión. ¿Sí? Usted lo puede ver de otra forma, esto se puede reflejar de otra forma, como por ejemplo, el usuario va primero al registro y luego inicia sesión. ¿Sí? Pero cuando él ingresa a la plataforma, voy a intentar a iniciar sesión. No puede, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que registrarme. Entonces, ya depende del manejo como le dé, pero entonces la funcionalidad dentro, aquí simplemente usted refleja la condición, pero entonces ya la persona que va a programar dice, bueno, pero ya tengo aquí el registro, primero tengo que iniciar cuál es la que realmente dentro de la programación es funcional dentro del sistema y que la puede ver reflejada, ¿sí? Bueno, aquí podemos dejar este ejemplo. Aquí tenemos esta parte, ¿listo? Entonces tenemos un diseño de unos casos de uso simples para que ustedes pues vean la importancia de cómo deben hacer. Entonces, mire, estos son los casos de uso, tienen representado por óvalos, líneas que reflejan la unión entre los actores y hasta acá líneas entre casos de uso que pueden ustedes pues, de acuerdo al análisis que se le ve reflejado y proyectado según los requerimientos del caso. Por último, ¿qué podemos ver reflejado dentro de la parte? Digamos mirando, ¿sí? Bueno, resulta que vamos a hacer dentro de realizar una compra en línea, le podemos hacer un diagrama de clases. Bueno, ¿qué puede llegar a tener un diagrama de clases? En la información que ustedes tienen también le refleja y a veces les dice cuáles pueden ser los actores. Los actores pueden reflejarse dentro de las clases, ¿cierto? Podemos tener una clase de usuario, podemos tener una clase administrador y que cada uno de ellos tiene una funcionalidad en el sistema, unos procesos. ¿Cuáles pueden llegar a ser digamos, esos métodos que pueden reflejarse? Prácticamente esos métodos se ven reflejados aquí. Estos métodos que ustedes ven aquí se ven reflejados con cada uno de los casos. ¿Por qué? Porque un método puede que debe seleccionar un producto. Para seleccionar un producto, ¿qué necesito tener? Pues una clase de productos donde tenga unos datos, ¿cierto? Y un método es seleccionar el producto, ¿correcto? ¿Sí vamos hasta ahí? ¿Me confirman? ¿De nuevo? Sí, Sí, señor. perfecto. Bueno, entonces lo que me digo es que mire que hasta el diagrama de clases está relacionado con lo que estamos haciendo. Si voy a crear esta parte para el diagrama de clases, que necesito una clase de administrador, sí, lo puedo necesitar con unos datos que se reflejen dentro del sistema. Igual para el usuario puedo crear esa parte o puedo, digamos, utilizar una parte más técnica que digo que puedo crear un usuario, que sería la clase padre y un administrador o un usuario secundario o la N cantidad de usuarios que puedan editar como, eh, como unas clases hijas de ese usuario, ¿cierto? ¿Y qué información voy a necesitar para los usuarios? Pues lo mismo, el nombre, el apellido, la dirección, lo vamos a construir. Pero entonces, ¿qué métodos puedo hacer? Puedo tener, para poder gestionar los productos, pues tengo que tener una clase de productos. Debo tener los productos registrados en el sistema para poder gestionarlo. Voy a gestionar los usuarios. ¿Qué necesito? Pues para gestionar usuarios necesito una clase obligatoria que se llame usuarios para poder mirar si los puedo eliminar, los puedo modificar y puedo utilizar todo el método CRUD, ¿cierto? Que es crear, que le permite leer, que le permite modificar o eliminar y hasta buscar y todos los datos que puedan hacer, ¿cierto? Entonces, mire, ya tengo esta parte, vamos a crear. ¿Cómo creo un diagrama de clases? El diagrama de clases es el siguiente. Le doy clic derecho, agregar diagrama y estoy en esta parte, le digo diagrama de clases. Ah, bueno, ya tengo la opción del diagrama de clases. El diagrama de clases está aquí. ¿Dónde está? Mire, está para crear las clases. Voy a crear la clase, voy a crear una.
Puedo dar clic por acá, puedo crear otra. Tiene el dibujo, en el espacio de trabajo creo la otra. Listo, ¿qué clases puedo crear? Una que se llame usuarios. Aquí voy a reflejarla, voy a dar clic derecho y le voy a agregar y le puedo agregar, por ejemplo, los atributos, las clases, voy a agregar toda la información que necesito. Entonces aquí le digo usuario y observen, se me habilita para agregar atributos y las operaciones. Los atributos, ¿cuáles pueden ser? Así rápidamente, ¿qué atributos puedo colocar? Nombre. El Tengo ID. Tengo el equipo aquí bloqueado ya. Cierro a ver si libero ID, memoria. nombre. Se me bloqueó la herramienta. ¿Qué pasó? Parece que hasta aquí quiere llegar. Bueno, ¿qué puedo reflejar acá? Venga, a ver qué libero por aquí memoria. Segundo, miro a ver qué puedo cerrar. Bloqueó la plataforma, me bloqueó la página, la herramienta. Ya solucionamos rápido, si no, no. Bueno, Profe, hasta yo le voy a pedir una excusa a usted. Tengo un otro encuentro en tranquilo, inglés. no hay problema. Entonces, Lo importante es que ya espero les haya quedado claro lo que deben hacer dentro de la unidad. ¿Listo? bueno, Pero si muchas tienen gracias, alguna profe. pregunta, lo pueden hacer antes de retirarse. Si no, se pueden Profe, retirar. Diga. su merced nos Diga. puede hacer el favor de compartirnos la presentación. ¿Hay algún problema? No, pero para eso está la grabación, la conferencia. Pero Sí, sí, voy a pero hacer todo el muchas veces intento. pues el internet es malo y sabe, entonces teniendo ahí la presentación uno va Sí, bueno, directamente a en lo que algunas necesita. ocasiones siempre nos indican, bueno, si está la conferencia, pues que hagan uso de la conferencia, donde se le informa todo, porque la presentación, entonces ya ustedes no ingresarían a las conferencias o no ingresarían ahí, esperarían que les compartan la información, ¿sí? Eso, pues eso siempre es Ok. un lineamiento que nos han informado, pero entonces conmigo pues voy a intentar entonces, a ver, le hago el esfuerzo y les comparto la información, pero no quiere decir que de aquí en adelante la información de las presentaciones debamos compartírselas porque no es un requisito, ¿listo? Bueno, venga a ver, segundo, a ver qué pasó, que la plataforma, la herramienta se me bloqueó, entonces voy a intentar reiniciar la página. Espera, a ver. Ya vamos a acabar. La página, venga a ver. Cerramos porque no me quiere, se me quedó pausada la herramienta. Listo, parece que ya. Vamos a volverla a abrir. No nos quedaría sino volver a hacer que solo hacer el diagrama de clases. El diagrama de clases, aquí chanfle. ¿Y les estoy compartiendo? No, señor. Ok, Ahora sí. ya. Creo que sí, es que se volvió. Le di clic donde era. Ya se compartió. Ok, aquí vamos entonces solo a hacer el diagrama de clases que nos hace falta. El diagrama de clases y yo les comentaba, bueno, ¿cómo hacemos? Entonces aquí tengo el diagrama de clases. Bueno, el diagrama de clases, aquí está. Y vamos a empezar a trabajar. ¿Y qué pasó? Diagrama de clases, aquí, que nos muestre los iconos. Aquí está. Entonces está el diagrama de clases que necesitamos uno que se llame usuario.
y que podemos reflejar ¿cuál? Los atributos. Los atributos le puedo colocar, por ejemplo, que van a necesitar por ejemplo, un ID. Voy a colocar el nombre. Reflejar ¿cuál? Por ejemplo, los datos de ¿cuál? La dirección. ¿Qué otro dato podemos llegar a tener? Correo. Número de celular. Bueno, celular, los datos que ustedes consideren. Siempre dentro de ese tema es importante comenzar a reflejar qué datos pueden llegar a considerar para el almacenamiento de la información. Hoy en día la información es vital, es digamos, el oro de las empresas. ¿Por qué lo llaman el oro? Porque es que el que tenga la información completa o la información de todos los usuarios, pues le va a poder ofrecer beneficios y demás cosas que la empresa pues le pueda direccionar, ¿sí? Entonces, en ese lluvia de ideas que les digo sobre la parte de que la información es vital, siempre es importante dentro del crecimiento de los software tener pues visionado que esos aspectos de la información comenzar a reflejarlos y que ustedes pues tengan allí un aspecto importante de tener los datos como corresponde. Por ejemplo, en esta parte de los atributos, aquí en esta parte de los atributos pueden reflejar también algo importante que son como la identificación del tipo de atributo. Por ejemplo, el ID puede ser un entero, ¿cierto? El tipo de dato, para que la persona que tenga pues idea de lo que va a construir ya en la parte de la programación, que lo refleje. Un nombre usted lo conoce como tipo string, ¿cierto? O cadena. La dirección también puede ser un tipo string y lo pueden reflejar. Ya lo demás pues lo van ustedes identificando. Otra parte que falta aquí Igual dentro del diagrama. los privados. ¿Cuál? Falta los métodos, ¿cierto? ¿Como cuál? Que este usuario puede iniciar sesión, ¿sí? Entonces sería un método, un proceso que tocaría como programarlo, tocaría programarlo ¿Se la abuela? para poder reflejar. Cuidado con el micrófono que algunos lo tienen habilitado. Bueno, entonces en este aspecto, los métodos, con este puede iniciar sesión, que también puede registrarse, que hayamos dicho que, bueno, tengo que hacer una función o un método importante que pueda reflejar aspectos como registrarse, buscar un producto, ¿cierto? Buscar un producto. Pueden reflejar, aparte de buscar el producto, agregar al carrito. ¿Sí? Agregar al carrito. También puede reflejar realizar compra. Y lo que ustedes consideren que puede hacer ese usuario y lo que estábamos reflejando dentro del caso. ¿Qué otro podemos tener? Varias clases. Crear una ¿Clases como cuál? contraseña. El administrador sería la otra, como la parte del administrador puede ser, digamos, parte del usuario porque pueden tener los mismos datos. El administrador puede realizar casi las mismas funciones, ¿cierto? Podemos tener una dependencia, ¿cierto? Podemos depender de esta parte, que es el administrador. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre esto? Los métodos, ¿cierto? Los métodos que podemos, por ejemplo, gestionar los productos. Puede gestionar los productos. Puede también lo que son la gestión de usuarios. Puede tener la gestión de usuarios. Puede tener también los pedidos o la gestión de pedidos, que es lo que habíamos reflejado, ¿cierto? Adicional a ello, ¿será que puede tener algún dato importante entre administradores para diferenciarlo? En algunos métodos, claro, y en algunos atributos también, como por ejemplo la contraseña diferente o la segunda contraseña que puede llegar a tener, o algún dato diferente al administrador, como el rol, ¿cierto? Para poderlo identificar, ya lo que ustedes vean allí. Otro aspecto como cuál, el carrito. Nos falta que puede reflejar cuál, una clase como el carrito de compra.
Listo, el carrito de compra. ¿Qué puede llegar a tener el carrito de compra? Pues, venga, a ver, podemos reflejar los ítems que van a tener los carritos de compra. Puedo reflejar los ítems, puede ser público, mira, aquí aparece si es público, protegido, privado, es de paquete. Pues podemos reflejar todos esos aspectos. Igual para las operaciones, ¿no? Que puedo agregar al carrito, en el sistema puedo agregar al carrito de compras, puedo eliminar el producto que haya seleccionado el carrito o puedo obtener el valor. ¿Sí? Tener el valor. Eso ya depende de cómo lo vean reflejado. Y que cada uno, por ejemplo, esto puede ser público, ¿cierto? Aquí también ustedes lo pueden reflejar. Puede ser público, protegido. Eso ya se refleja más en la parte de la programación, ¿sí? Y por último, del carrito, ¿qué me faltaría aquí? Algo importante. ¿Como cuál? El producto, ¿cierto? El producto, ¿qué puedo colocar? La cantidad de productos. El ID del producto. Esto ya es de forma particular. ¿Qué información puedo tener del producto? El ID, por ejemplo, el nombre del producto, la descripción, el valor unitario, ¿cierto? El precio, el valor unitario y la cantidad que pueda tener en el stock, ¿cierto? Ya que puedo hacer o que puedo reflejar en una parte de los métodos que puedo jugar con ese producto, ¿sí? Como obtener el precio, ¿cierto? Obtener el precio, que sería una función que necesitaría programar con la información de los productos, por ejemplo, obtener el precio, ¿sí? Tener el precio, crear el producto. Me faltaría aquí cuál, para que quede más completo. Primero debo crear el producto, ¿cierto? Dentro de la clase de producto y demás que pueda reflejar. Producto, hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Que voy a relacionar para poder asociar el usuario con el carrito de compras y el carrito a su vez pues puede tener reflejado esta parte pues se compone, el carrito de compras se compone de todos los elementos que están dentro del producto, ¿sí? Se me fue. Listo, mira, aquí ya por lo menos tenemos algo ya. Ya sé que la composición es porque el carrito pues está compuesto por todos los elementos del producto. Listo. Hasta ahí podemos reflejar lo que es el diagrama de clases. La clase tiene el nombre de la clase, los atributos, la puede tener si quiere pues la definición de los atributos, los métodos y las relaciones y todo lo que ustedes pueden reflejar acá. ¿Sí? Y pueden colocarle la uno a muchos, de muchos a muchos, puede reflejar lo demás. Ya listo, muchachos. Por último, quería mostrar esta herramienta adicional que algunos la han utilizado y otros no. Para terminar, entonces, hasta allí. Mientras tanto, me quedo con preguntas. ¿Tienen preguntas? Mire, esta es la otra herramienta, no sé si la conocen. Esta herramienta que se llama DIA, que tiene, les había mostrado anteriormente. Mire, DIA trae lo que son todo lo de UML. Lo mismo, casos de uso, actores, relaciones. Poderla relacionar. Trae para hacer lo que es parte de las clases, las relaciones y todo. Tiene muchas más para hacer bases de datos. Algunos me hablaban sobre bases de datos. Mire, bases de datos, las tablas y las relaciones que se pueden ver reflejadas. Traen para manejar lo que son los UML. Bueno, trae mucho más para circuitos en red. Mire, circuitos electrónicos. Todo lo que ustedes ven reflejado aquí lo puede hacer. Entonces, simplemente es habilitar la que dice UML. Trae para hacer diagramas de flujo también. Es bastante completa. Hasta ahí, mis queridos estudiantes. No me quiero extender más. Simplemente quería compartirles esta información porque la van a necesitar para los próximos encuentros, ¿sí?
en el sentido de las demás actividades y demás unidades. ¿Tienen alguna pregunta para poder entonces dar por finalizado? Pregunta, dudas, sospechas, intrigas, opiniones, inquietudes, malicias. Profe, como le comentaba ahorita, en la tabla de descripción, cuando yo tengo, por ejemplo, mi caso de uso libro y quiero ir a buscar un libro, está conectado al libro. Entonces, ese buscar libro sería mi segunda opción en mi flujo. Buscar libro, si lo refleja dentro del diagrama de clases, sería un método. Y buscar libro puede estar el include, puede utilizar como un include porque puede ser una funcionalidad de ese caso, una extensión, ¿sí? Puede Pero ser una extensión. en la tabla descriptiva, ¿cómo se vería el buscar libro? El buscar libro puede ir dentro de la parte del flujo normal o flujo alternativo. ¿sí? Ya, listo. Listo, ok, listo, gracias, bro. No se me vayan, entonces les comparto porque no voy a compartir esta parte conferencia. Deseen entonces la CIPA del día de hoy y el PDF se lo estoy juntando dentro del chat. Pero tenemos inconvenientes para compartirle ahorita el chat. Tenemos inconvenientes, no sé si ustedes se han dado cuenta, tenemos problemas de almacenamiento, ¿cierto? Por el Drive, por el OneDrive. ¿Sí lo han visto en algún instante? Lo compartí en esta tutor. Incluso Sí, profe, hasta el el Office correo también. electrónico también está fallando. Sí, es un problema, no es Igual hay que dar institucional, la mire que no, grabación. lo he visto reflejado en varias, no solo en la universidad, sino en varias instituciones, ¿sí? Porque varios Ingeniera, igual compañeros y está la amigos que tengo me grabación. han comentado que también se les ha reflejado en otro lado. Les parece que eso es un problema, bueno, en algún servidor por allá, pero eso lo arreglan. Apenas lo arreglen, entonces les comparto, ¿listo? Lo importante es que les haya quedado claro la actividad y bueno, no siendo más, agradezco la participación y espero pues ser de bastante colaboración y ayuda para que ustedes puedan cumplir con la meta en el desarrollo de las actividades. Cualquier inquietud estaremos en Teams. Buena noche para todos. Buenas noches, profesor.